Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Archicad. Hoy vamos a continuar con nuestro modelo aprendiendo a crear forjados o losas, que son los elementos estructurales horizontales de cada nivel. En este video te voy a mostrar cómo usar la herramienta de forjado, cómo configurarlo correctamente en cuanto a altura, espesor y material, cómo colocarlo dentro del proyecto y cómo visualizarlo en el 3D. Vamos a ver también algunos tips de edición para recortes, alineaciones y conexiones con muros. Así que si estás siguiendo este curso paso a paso, este video es esencial para continuar con una estructura sólida y bien definida. Vamos a empezar entonces. Para generar los forjados o losas dentro de Archicad, vamos a tener la herramienta de forjados dentro de nuestra paleta de herramientas. Recuerden que con doble clic entramos a sus configuraciones para poder editarlo directamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Los forjados se van a conformar de geometría, planta, sección y modelo. ¿Qué nos vamos a tener en cuenta? Que vamos a necesitar aplicar algún grosor específico. En este caso aquí me está indicando que es de 30 centímetros y me está indicando también su origen. En este caso va a empezar el origen desde la planta baja o la planta actual. Lo mismo pasa que nos indica la cota del proyecto. Si yo cambio un valor en esta zona, vemos que se va a ver afectado. Entonces, vamos a tener lo que es un punto de referencia. Tenemos diferentes tipos de forjado, lo que es los básicos o compuestos. En este caso, los compuestos son elementos que ya están generados previamente y que nos podrían servir para poder utilizarlos de acuerdo a las características especiales. Recuerden que estos ya vienen con una medida que no podemos cambiar. En nuestro caso, que queremos hacer un forjado personalizado, tendremos que utilizar la herramienta de básicos. Y vamos a seleccionar un tipo de visualización o de representación. En este caso voy a utilizar una cámara de aire. Ahora, lo siguiente es configurar el ángulo borde. ¿Qué se refiere esto? ¿Cómo van a ser las terminaciones? ¿En ángulos rectos o en ángulos a un borde especificado? En este caso los voy a dejar con un ángulo a 90 grados. Y lo siguiente, que es muy importante, es tener en cuenta los planos de referencia. Vamos a observar que nos va a aparecer una pequeña flechita que nos va a indicar si se crea a partir de arriba hacia abajo el grosor o de abajo hacia arriba. En este caso voy a tener en cuenta yo la forma en la que lo quiera crear. Lo primero es determinar entonces lo que sería el grosor de mi losa. Para mis firmes de planta baja los voy a dejar a 20 centímetros. Por lo tanto, significa que si yo lo creo de esta forma, cuando yo lo genere, se va a generar en el nivel 00. Si yo lo seleccionara la segunda opción, que es desde la parte inferior, su nivel superior sería a más 20 centímetros. Entonces aquí definirá o será necesario que nosotros definamos. Si yo quiero generarlo a partir de una parte superior y que esté a 20 centímetros, entonces tendría que cambiar lo que es la cota cero del proyecto, la cota con la que está teniendo referencia. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, puedo proceder a lo que es modificar mis opciones de planta y sección. En planta y sección voy a poder yo modificar lo que son nuestras superficies de corte. Voy a seleccionar una pluma que se adecue, en este caso yo voy a seleccionar mi pluma 1, tanto para mis contornos como para mis plumas. Algo importante aquí es que tengo esta opción de trama envolvente. Voy a dejarlo por el momento desactivado y ahorita continuaré explicándolo. En mi modelo voy a tener las opciones de materiales. Entonces, en este caso, si yo quiero crear un piso para el interior, puedo seleccionar lo que sería el material, un elemento en la parte superior, un elemento en la parte intermedia, que en este caso viene el estuco. Yo voy a dejar aquí quizás un hormigón y en la parte inferior un material extra. En este caso realmente no tiene función de la parte inferior porque no se va a ver. Recuerden seleccionar sus capas para que se ejecuten correctamente. Voy a seleccionar en este caso lo que sería mi capa de losas para poder trabajarlo. Ahora voy a empezar a generarlo. Para generarlo tenemos tres métodos geométricos. Lo que es a partir de polígonos o una línea poligonal, lo que es a partir de un rectángulo de dos formas, de esquina a esquina o de
forma regular. Recuerden, nosotros podemos generarlos simplemente trazando los elementos y creándolos. La otra opción es generarlo a partir de líneas regulares, que sería la opción más rápida para trazar líneas complejas, que me van a permitir entonces crear el elemento que yo necesite. En este caso, vamos a tener en cuenta su creación general a partir de estos puntos de referencia. Ya que los tenga creados, al finalizar únicamente me va a aparecer este pequeño martillo de color negro, doy clic y finalizo. Entonces se va a crear y se va a finalizar. En este caso pareciera que no se generó nada, pero ya existe dentro de mi modelo. Si voy a mi 3D, voy a quitar este muro un poquito para que lo alcancemos a visualizar. Vamos a ver que ya está generado lo que es mi losa de un material específico con las características particulares. Entonces, de esta forma puedo yo crear los diferentes tipos de losa. Si yo quiero que este elemento tenga alguna retícula, algún hatch o alguna trama dentro de sus características, voy a regresar entonces a lo que es mi plantisección y voy a seleccionar aquí en trama envolvente. Para esto me va a aparecer una referencia gráfica. ¿Cómo quiero que se vea? Yo quiero quizás representar lo que es el jardín de mi proyecto. Entonces voy a buscar una trama que se adecue a lo que yo necesito. En este caso, voy a hacer una búsqueda y voy a encontrar hierba. Si lo genero de esta forma, me va a aparecer de un color verde. Como yo estoy trabajando ya de forma bidimensional, también la representación gráfica de mis planos, voy a seleccionar un elemento que me ayude en una escala de grises. Y por último voy a cambiar lo que serían mis materiales. En este caso voy a buscar algún pasto que viene en el software como hierba. Y voy a buscar quizás una tierra. Recuerden que también la podemos buscar desde nuestro navegador de textos. Teniendo esto en cuenta, voy a tener ahora presente que este va a generarse el nivel 00 de mi proyecto, por lo tanto voy a cambiar la altura. Voy a darle OK y lo voy a empezar a generar. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones es complicado seguir perímetros, seguir todas estas líneas y puede ser un poco más fácil ir generando cuadrados. ¿Cómo lo voy a crear? Voy a crear este cuadrado. Si yo intentara crear uno nuevo, vamos a notar que se van a generar estas divisiones. Yo quiero a este mismo elemento seguir editándolo, seguir modificándolo. Por lo tanto, puedo seleccionar un vértice de lo que es mi forjado y me voy a dar cuenta que hay algunas opciones. La que me interesa en este caso es mover nodo. Puedo moverme, puedo desplazar y puedo ajustarlo a la altura que yo quiera. Simplemente desplazándolo, seleccionándolo y posicionándolo en la nueva posición. Entonces, de esta forma puedo generar y puedo alargarlo. ¿Qué pasa si yo no quiero alargarlo? Si quiero generar una tramo nuevo justo para esta zona en específico. Entonces voy a generar o darle clic y tengo dos opciones extra. La que es, en este caso, añadir polígono o sustraer polígono. Si añado yo un polígono, puedo generar un clic desde algún punto en particular donde yo tenga un nuevo elemento y crearlo. En este caso, quizás hasta acá. Y vamos a ver que este elemento ya es parte del mismo. ¿Qué pasa si, como en mi caso, me pasé? Esto no tenía que estar generado porque ya es otro tipo de forjador que necesito ahí. Entonces nuevamente puedo seleccionar y puedo utilizar la opción de sustraer polígono. De la misma forma puedo generar un rectángulo y va a desaparecer. De esta forma entonces, simplemente añadiendo estos elementos voy a poder modificar, voy a poder crear y voy a poder entonces editar los elementos que yo necesite para tener correctamente configurados los que serían mis elementos de forjados. Por lo tanto, me estoy ahorrando lo que sería todo este tiempo de edición, de crear línea por línea y lo genero de una forma mucho más rápida y precisa. En este caso vemos que ya se generó una representación gráfica
Ya también tenemos generado lo que son estos elementos visuales que me van a permitir identificar a qué corresponde cada espacio. Y si aún así yo quisiera tener algún elemento como las huellas del jardín, las podemos crear igual con esta herramienta de forjado. En este caso van a ser huellas más delgadas, quizás le voy a dejar de 2 centímetros. Y ahora yo quisiera que estos estuvieran 2 centímetros arriba. Si los dejo como está, recuerden que se van a generar encima. Entonces, para este caso, voy a utilizar lo que es un plano de referencia de la parte inferior a la superior. Y estas van a ser todas de hormigón. Voy a buscar mi hormigón. En este caso voy a dejar el 2. Y si quiero que todos estos elementos tengan el mismo material, simplemente activo la opción de linkear los materiales y listo. Ahora sí. Es cuestión solamente de empezar a generar. Recuerden revisar sus dimensiones para irlos creando. ¿Qué pasa? En este caso no cambié la trama. Recuerden, importante, si yo desactivo la trama, vamos a ver que desaparece. La desactivé y desapareció, pero ahora es transparente. Realmente mis huellas no deberían de verse de esta forma. Debería de verse o notarse el cambio de textura. Por lo tanto, puedo seleccionar un trama envolvente, que en este caso sea una trama de fondo, y voy a generarlo. Ahora, a pesar de que mi pasto está en la parte inferior, mis huellas ahora sí ya se ven editadas. Entonces puedo mover, puedo editar, puedo mover, rotar si es necesario. Podemos cambiar, desplazar utilizando todas estas herramientas que ya hemos utilizado. Quiero copiar este mismo modelo. Puedo seleccionarlo, puedo utilizar una copia o una opción que es generar copias múltiples, multiplicar, y me va a indicar el incremento. En este caso me va a indicar cómo se va a desplazar o cómo se va a arrastrar, cada cuánto se va a desplazar y cada cuánto va a ser el incremento. Entonces, si yo genero de esta forma, puedo irlos creando de forma automática. Vemos que se van a estar creando. La otra opción es clic derecho, mover y arrastrar una copia. Entonces me va a permitir generar y arrastrar copias. Dentro de mis comandos tengo la opción de Control Shift D en el teclado para ir arrastrando diferentes copias. Entonces puedo ir generando, creando un sinfín de copias necesarias para yo únicamente desplazar y mover y posicionar. Ya generadas, también recuerden, podemos editarlas, podemos agregar un nuevo elemento, hacerlas más grandes, más pequeñas, de ser necesario. Simplemente ajustamos los polígonos y listo. Ya voy creando todos estos elementos. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un nuevo elemento, pero no lo hago dentro del área? Vamos a ver que tiene que estar conectado para que se pueda generar. Por lo tanto, en este caso sí va a ser necesario que yo genere las diferentes copias. Y por último, puedo editar o podemos modificar. Entonces, de una forma rápida, sencilla, puedo yo empezar a crear toda esta representación gráfica que necesita, sin la necesidad de estar modificando, estar editando cada uno de estos elementos uno por uno, sino que me va a facilitar los procesos en cuanto a su creación. Entonces, en cuestión de minutos, pude generar la representación gráfica de las losas, tanto de mi planta baja, que las podemos observar ya en el 3D colocadas y creadas correctamente, y lo posterior sería trabajar en la planta alta. Si me sitúo en la planta alta, si tengo yo activada la opción de referencias de trazar, voy a ver lo que está en el nivel inferior. Si las desactivo, únicamente voy a ver mis losas. Para este caso en particular, voy a utilizar nuevamente un forjado. Aquí voy a dejar que sea un grosor de 12 centímetros y no quiero que exista una trama envolvente. Quiero que sea lisa. Por lo tanto, aquí podría yo seleccionar mis materiales, superior, intermedio e inferior.
Aquí sí que va a ser importante. Aquí va a ser importante tener un material en el inferior. ¿Por qué? Porque va a ser lo que desde la planta baja vamos a ver como si fuera el techo. Entonces voy a buscar mis materiales y voy a buscar algún elemento que me sirva. Ya generadas, recuerden que podemos crearlo, simplemente arrastrando y configurando. Voy a arrastrar, voy a generar estas copias, que recomiendo que en este caso todos los elementos que nosotros generemos estén dentro de lo que es mis áreas límites de la losa. Voy a crear, voy a añadir y nuevamente de forma rápida, sencilla, generamos y configuramos estos nuevos elementos. ¿Qué pasa si por algún motivo recordemos que dejamos los huecos para las escaleras o dejamos un vacío? Recuerden que solamente podemos editar, recortar estos huecos y generar huecos específicos. Otra opción es, si yo ya lo generé, si tuviera formas más complejas, podría seleccionar mi losa, dar clic en la barra espaciadora para empezar a crear o editar estos elementos. Selecciono mi vértice, me se va a seleccionar lo que es sustraer polígono. Si dejo la barra espaciadora, me va a generar las aberturas en los puntos que yo esté generando. Entonces, de una forma rápida, nuevamente nos va a crear lo que serían nuestras losas. Y lo mismo puedo hacer en todos los niveles que sean necesarios. En mi caso ya tengo lo que es creado de este nivel y vemos cómo se genera la representación. Si yo accedo entonces a lo que es el interior de mi proyecto, voy a identificar que efectivamente ya tengo estos elementos creados. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, cuando nosotros generamos lo que es la losa, puede resultar estos elementos de muros. ¿Por qué puede pasar? Por la forma en la que creamos. En este caso yo seguí teniendo la ubicación de referencia inferior cuando recordemos que mi nivel de piso terminado estaba en el nivel superior de la losa. Entonces este debería de ser mi plano de referencia. Si cambio, ahora sí se ajustan y la visualización se vuelve correcta. Por lo tanto, ya tengo una representación gráfica correcta de los espacios. Si necesitamos navegar o visualizar un poco más estos detalles, recuerden que lo podemos hacer simplemente rotando o activando la pista en forma de explorador. La activo, me va a permitir utilizar la cámara de desplazamiento. Le voy a dar a explorar y ahora sí me va a permitir yo con las teclas de WASD navegar correctamente, siempre apoyándome del mouse para dirigir las vistas. De esta forma empiezo a crear lo que es la representación de mis losas y combinado con mis muros ya empiezo a crear correctamente la estructura. Estas mismas funciones las podemos ocupar para lo que son nuestras losas de azotea y también para todos estos elementos que queramos hacer a partir de elementos horizontales. Para cubiertas con alguna pendiente utilizaremos posteriormente otra herramienta. Y con esto ya tienes tu primer forjado o losa creado dentro de Archicad. Ahora tu proyecto ya tiene una base estructural realista y continua, que te servirá para modelar los siguientes niveles. Recuerda que en Archicad todo se relaciona con el modelo, así que trabajar con losas bien configuradas desde el inicio te va a ahorrar mucho tiempo al momento de documentar. Gracias por ver el video, no olvides dejar like, dejar tus dudas en los comentarios y compartirlo si te sirvió.